Es una bendición, es un gozo, mis hermanos y hermanas de la Conferencia del Sureste, compartir con ustedes en este programa especial de Campestre. Es un gozo en mi corazón tratar la palabra del Dios Todopoderoso a tu corazón y a mi corazón. Para este día quiero invitarle a ir a la poderosa palabra de Dios, al libro de Hebreos, la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en su capítulo 4, versículo 9. Dice la Escritura Sagrada, ve conmigo por favor. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Repito el texto. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y quisiera usar como título, al predicar por algunos minutos, la fe que trae reposo. La fe que trae reposo. Con esa palabra en el corazón le voy a invitar a inclinar su rostro y hablemos con nuestro Dios. Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos tu nombre y te bendecimos. Te damos gracias porque por tu gracia y por tu misericordia estamos en pie. Por tu gracia podemos tomar y recibir tu palabra, el pan de salvación. Háblanos en este día. Toca nuestros corazones, muévete en toda la conferencia del sureste, sanando, restaurando, llevando vida, esperanza, transformación, reavivamiento por el poder de tu Santo Espíritu. Une mis labios, oh Señor, para que al trazar tu palabra no sea yo, sino que sea tu Espíritu obrando para la gloria de tu nombre. Une el oído del pueblo para que al escuchar tu palabra sea tomada en cuenta, sea colocada en práctica, sea vivida en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, en su nombre lo creemos y lo pedimos. Amén. ¿Será posible, mi estimado hermano y hermana, tener reposo en medio de la crisis actual? ¿Será posible tener reposo cuando las noticias aumentan cada día la incertidumbre en el corazón? ¿Será posible tener reposo cuando primero se habla del coronavirus, luego de la abeja asesina? Terminado la noticia de la abeja asesina, se hablan de las protestas que tocan, que sacuden con injusticia, violencia, etcétera, etcétera. Y luego de las protestas viene el polvo del Sahara tocando el continente americano y parte del Caribe. ¿Será posible tener reposo cuando se habla de un rebrote del coronavirus? ¿Será posible tener reposo, mi querido hermano y hermana, amigo que me escucha en algún lugar? ¿Será posible tener reposo cuando tú has perdido tu trabajo, tu empleo, y ya tu compañía te dijo que no hay más posibilidades para tú conseguir otro cheque porque ya te sacaron? ¿Será posible tener reposo cuando tu negocio se fue a la quiebra? ¿Será posible tener reposo cuando tú sabes que tu hijo o tu esposo o tu esposa está en un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte por el coronavirus? Quiero decirte que la palabra de Dios se levanta ante nosotros. La palabra viviente, séquese la flor, séquese todo, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Lo que está diciendo la palabra de Dios hoy es que en medio de todo esto, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, en medio de la crisis que vive nuestro mundo, Dios proclama y dice: queda un reposo para el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi querido hermano, muchos cuando leen esta porción de la Biblia, de inmediato piensan en el sábado. De inmediato sus pensamientos se van al sábado. Eso también pensé yo en el pasado. Pero permíteme decirte que el apóstol está hablando de algo que va más allá de reposo sabático. Si el escritor está diciendo que Israel no entró al reposo,
y los israelitas observaron el sábado, quiere decir que me está hablando de algo que va más allá al reposo del sábado. El Espíritu Santo está hablando de un reposo que Israel fue llamado a entrar, pero no pudieron. Y hoy el cielo, en el siglo XXI, a ti que vive en la Florida, a ti que vive en algún lugar de Atlanta o en algún lugar de este país o del Caribe o del mundo, Dios, el Espíritu Santo está diciendo que Él continúa llamando al pueblo de Dios a entrar a ese reposo. Alabado sea el nombre del Señor. No entrar en ese reposo, Dios lo interpreta como un acto de desobediencia. Surge una pregunta: ¿por qué Israel no entró al reposo? El mismo texto sagrado nos da la respuesta. Hebreos capítulo 4 versículo 2 y parte del 3 nos dice lo siguiente: también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, escucha bien, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. En otras palabras, lo que está diciendo es que Israel no entró al reposo porque no creyó al anuncio. ¿Cuál es el anuncio? El anuncio de la buena nueva. ¿Qué es eso? Eso no es más que el evangelio de salvación, el evangelio de redención. Recuerda que buena nueva se refiere al evangelio, las buenas noticias, que el hombre era cautivo, que el hombre estaba esclavo, que el hombre estaba oprimido por el pecado, por la esclavitud. Pero ahora en Cristo Jesús el hombre recobra redención, liberación, salvación. Alabado sea el nombre del Señor. A Israel se le anunció ese evangelio, esa liberación cuando Dios sacó a Israel de Egipto con el símbolo del cordero que fue inmolado y la sangre se colocó en los dinteles de las casas. En ese contexto Israel fue libre, pero Israel no creyó a ese anuncio, no creyó a esa obra hecha por Dios. Porque Israel, aunque salió de Egipto, Egipto nunca salió del corazón de los israelitas. Por eso no entraron al reposo. Dice, escucharon la palabra, pero por no ir acompañada de fe, no recibieron, no entraron al reposo. Pero los que hemos creído, dice el apóstol, entramos en el reposo. El no creer, el no poner tu fe en un objeto correcto, te lleva a no entrar al reposo. Permíteme refrescar tu mente al contexto de Hebreos capítulo 4 versículo 2 al 9 e ir un poquito más allá a lo que hemos estudiado al momento, a lo que hemos contemplado hasta el momento. Cuando miramos a Hebreos capítulo 4 versículo 2 al 9 encontramos un orden compuesto por tres elementos. Número uno, a Israel se le anuncia la buena nueva, el evangelio de liberación, de redención. Número dos, ellos no creen al evangelio. Y número tres, como no creen al evangelio, en consecuencia no entran al reposo. Escucha lo que voy a decir, lo que te voy a decir. Mira, tener presente tu liberación, quién te liberó y cómo te liberó, traerá confianza y fe a tu corazón. Y por ende, traerá reposo.
Por eso siempre que Israel se metía en problemas, siempre que se metía en apostasía, Dios a través de los profetas le recordaba la obra de redención, la obra de liberación. Le decía a Israel: recuerda que yo te saqué con mano fuerte, con brazo extendido de la tierra de Egipto. Tú lo puedes leer en todos los profetas mayores y menores, esa repetición de un Dios recordándole a Israel: recuerden la obra de liberación. ¿Por qué? Porque cuando Israel recordaba y traía a su memoria la obra de restauración, se daba cuenta que el Dios que lo liberó era el Dios que lo iba a sostener, iba a cumplir su propósito de entrar a la tierra que fluía leche y miel. Pero como Israel se le olvidaba la obra de redención, olvidaba que Dios estaba presente y en consecuencia olvidaba que Dios lo iba a entrar a la tierra de Canaán. ¿Qué significa entrar en el reposo? Permíteme responder esa segunda pregunta. 3 cosas. Respondiendo la pregunta, ¿qué significa entrar al reposo? Número 1, significa oír el anuncio del evangelio. Número 2, creer al evangelio, la palabra que me salvó, me santifica y me entra a la tierra prometida. 3, en consecuencia, yo reposo. En otras palabras, el significado de entrar al reposo no es más que creer. La clave del asunto aquí, mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, es creer. El problema es que muchos cristianos ven la obra de la cruz como un evento del pasado en nuestra experiencia de salvación. Muchos cristianos, millones de cristianos ven la obra de la cruz, la obra del sacrificio de Cristo, la obra del Calvario, lo ven como un asunto del pasado en mi experiencia cristiana. Pastor, ¿qué me está diciendo con eso? Lo que estoy diciendo es que muchos, cuando pensamos en la obra de la cruz, en la obra del evangelio, lo miramos como un hecho del pasado y no lo vemos como una aplicación para mi vida hoy. Y llegan algunos a pensar que esa obra de la cruz, que esa obra de salvación, que esa obra de redención, que esa obra de liberación es algo simple, es clase de kinder grado, y algunos se atreven a decir que eso es un asunto muy simple, eso es agua de melao. Mas quiero decirte, escucha bien, que la misma fe que yo puse cuando yo conocí el evangelio, cuando yo escuché el evangelio de restauración, de redención, de liberación, de salvación, es la misma fe que debo de poner en esa obra todos los días. Confírmemelo, pastor. En el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice lo siguiente: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. El apóstol Pablo está diciendo que de la manera como tú recibiste a Jesucristo, así andad en él. ¿Cómo fue que tú recibiste a Cristo? Entiendo que recibiste a Cristo cuando tú escuchaste el evangelio, cuando tú escuchaste la obra que hizo por ti la cruz del Calvario, esa sangre que te limpió, esa sangre que te redimió, esa sangre que te salvó. Pablo dice: de esa misma manera andad en él. En otras palabras, todos los días, cada mañana que te levanta, anda con tu fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cada mañana, cada día, anda en esa obra, confía en esa obra, porque si tú confías en esa obra, si tú crees a esa obra, esa obra te dará confianza para saber que si él invirtió tanto en ti, no te compró con oro ni plata, sino con su sangre preciosa. Esa misma obra te garantiza entrar por las puertas pelinas de la Canaán celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Mi querido, lo que estamos aquí hablando es que la obra de la cruz garantiza toda bendición celestial.
A propósito, si tú recibes sanidad, lo recibes por la obra de la cruz. Si recibes bendición, lo recibes por la obra de la cruz. Si puedes recibir hoy el Espíritu Santo, lo recibes por lo que pasó en el Calvario hace 2000 años atrás. Si tiene esperanza de la segunda venida de Cristo, es por la obra de la cruz. Por eso Pablo dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En otras palabras, la misma fe que tuve en el sacrificio de Cristo al inicio de mi vida cristiana es el mismo que debo tener cada día. Hay una cita del Espíritu de Profecía que expone magistralmente este concepto. En el libro Deseado de todas las gentes, páginas 63, una cita muy dicha, muy mencionada, pero quizás se te ha olvidado. Escucha lo que dice: sería bueno que cada día, escucha bien, cada día, no semanal, no mensual, no bimestral, cada día dedicásemos una hora a la reflexión de la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y escucha ahora lo que dice: y mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros. ¿Cuál sacrificio? La obra de la cruz del Calvario, lo que Él hizo por ti y por mí. Y mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su Espíritu. Gloria a Dios. Lo que está diciendo aquí la inspiración es que cuando nos espaciamos en el sacrificio de Cristo, cada día, cada mañana que te levanta, nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, nuestra seguridad en Él será más constante. No importa lo que venga, no importa el desempleo, no importa el coronavirus, no importa que los cimientos de Estados Unidos se han sacudido, no importa, mi confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su Espíritu. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora entiendo por qué el enemigo no quiere que recordemos el Evangelio. ¿Por qué el enemigo no quiere que se hable de la obra de la cruz de Cristo? Escucha bien esto. Y no quiere que se predique el Evangelio. Y si se predica un Evangelio, él busca que sea un falso Evangelio. Repito eso. Y si se predica el Evangelio, él procura que se predique un falso evangelio. ¿Sabe por qué? Porque un evangelio correcto, un entendimiento de la obra de Cristo en la cruz correctamente, producirá una fe correcta. Y en consecuencia traerá reposo a tu alma. Cuando tú entiendes el Evangelio correctamente, la buena nueva de salvación, la obra que ocurrió hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, cuando tú entiendes esa obra, produce en ti una fe correcta y en consecuencia trae reposo. A propósito, todo lo que no sea evangelio le gusta al oído humano, a la carne. Por eso el mensaje sensacionalista y la psicología humanista centrada en el yo, en ti y no en Cristo y su sacrificio es tan seguido. A mucha gente le gusta
escuchar ese tipo de mensajes sensacionalistas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué dijo aquel? ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué dijo el Papa? Etcétera. Eso le gusta al oído. Por eso tanta gente lo siguen. A propósito, hoy escasea en la mente de muchos cristianos la obra de la cruz, porque entienden que esa obra y ese mensaje es muy simple. Pero dice el apóstol Pablo que ese mensaje de la cruz, aunque locura y tropiezo para los que no creen, para los que creen, para los que creen, escucha bien, para los que creen, para los que tienen fe en esa obra, es poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. La clave aquí, mi querido hermano, mi querido amigo que vive allí en la Florida, es creer al Evangelio. Y cuando tú crees al Evangelio, cuando tú confías en la obra de redención que Cristo hizo por ti, traerá reposo a tu alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Permíteme invitarte a mirar finalmente un incidente. Ver un incidente de la experiencia de Israel en su trayecto por el desierto. Israel estaba en una cuarentena, no de 40 días, sino de 40 años en el desierto. Y en medio de ese contexto, ellos pusieron en evidencia de que no creían a la palabra, que no creían a las promesas de Dios, que no creían a la obra del Evangelio, a la obra de redención. En el libro de Éxodo capítulo 13 versículos 21 al 22 nos presenta este incidente. Ve conmigo y mira el cuadro, mira la imagen que nos presenta la Escritura Sagrada. Jehová, dice el texto, iba delante de ellos. ¿Quién iba delante de ellos? Jehová. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Imagínate el cuadro, imagínate la escena. El mismo Jehová va delante del pueblo en una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Jehová, en el contexto del Antiguo Testamento, se refiere a Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora escucha bien este detallito. Esa presencia de la nube, esa presencia de Cristo en el campamento a través de la nube en el día y la columna de fuego en la noche, era posible, escucha bien esto, por los sacrificios que se hacían. Los sacrificios de los corderos, los machos cabríos que se sacrificaban todos los días. Recuerda que cuando Moisés va donde el faraón, le dice: déjanos ir al desierto para hacer sacrificios y fiestas a Jehová. Porque esos sacrificios hacían posible la presencia, porque esos sacrificios eran un tipo, eran una sombra, eran un símbolo de la obra del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. En otras palabras, la obra de la cruz de Cristo hacía posible la presencia de Dios en el campamento. Mi querido, la obra de la cruz no solo te liberó, también hace posible la victoria diaria en tu vida por la presencia de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tengo para ti la noticia triste. La gente de Israel no creía eso. Como pastor, sí, no creía eso. Porque yo sé que no creía. Cada vez que estaban en problemas, cada vez que habían situaciones adversas, el pueblo criticaba, el pueblo se enojaba, el pueblo hablaba hasta de matar al siervo de Dios. Faltaba el agua, faltaba el pan, pleito, contiendas. Cuando Moisés sube al monte, se olvidan de quién lo sacó de Egipto y cómo lo sacó de Egipto, y hacen un becerro, y al becerro le dicen: tú nos sacaste de Egipto.
Olvidaron la obra de redención. ¿Quién fue que lo sacó y cómo lo sacó? ¿Por qué Israel actuaba así cuando habían problemas? ¿Por qué Israel actuaba así cuando la nevera se quedaba vacía? ¿Por qué Israel actuaba así cuando estaban en desempleo? Estoy trayendo la experiencia del pasado a hoy. ¿Por qué Israel actuaba así cuando el negocio se le quebraba? ¿Por qué las mujeres de Israel se comportaban de esa manera y los hombres también? ¿Por qué? La raíz del problema es que ellos no creían que Dios estaba con ellos. Y como no creían que Dios estaba con ellos, se comportaban así. Y como no creían, no podían estar reposados. Escucha esto. Cuando tú tienes la noción de la presencia de alguien, tú te comportas diferente. Día atrás, yo estaba en el patio haciendo algunas tareas en el patio de casa y desde allá le grité a mi hijo que me trajera una herramienta. Le dije: Sadiel, tráeme tal cosa. Y grité para que me escuchara. Él no me escuchaba porque estaba dentro de la casa. Cuando entro, ahí está un amigo de él. Y yo dije, la presencia del amigo me hizo cambiar mi actitud. ¿Por qué? Porque dije, ahí está el amigo. Yo te pregunto, ¿cómo tú te comportas cuando tu suegra te visita? Querido esposo, ¿cómo tú te comportas en casa cuando la suegra está ahí? Te comportas diferente. Israel no se comportaba diferente. ¿Sabe por qué? Porque no creían que la presencia de Dios estaba, que era posible por los sacrificios. No ponían fe a la palabra que le había dicho: yo voy a ir con ustedes, voy delante como fuerte gigante. No lo creían. Y alguien dirá: pastor, qué gente tan ciega, qué gente tan incrédula, qué gente tan terca. Imagínate trayéndolo al tiempo de hoy. Imagínate pues que la nube está en tu casa, que la nube está en tu casa en el día. Ahí está la nube y la columna de fuego en la noche cubriendo tu casa allí en la Florida. Tú dirás: pastor, está muy imaginativo. Usted está imaginando demasiado, pastor. Creo que está medio loco. No, mi querido. Hay algo más grande que la nube. Hay algo más grande que la columna de fuego. Dios ha dicho que Jesucristo está con nosotros. Así como estuvo con Israel, así está contigo y conmigo. Su palabra ya lo dice. Mateo 28:20 dice aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está empeñando su palabra. Jesucristo está empeñando su palabra. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Todos los días incluye el tiempo de desempleo, el tiempo de angustia, el tiempo de coronavirus, el tiempo de pandemia, el tiempo de enfermedad, el tiempo de bonanza, el tiempo de escasez. Él está contigo, aún como en los mejores tiempos, porque su palabra lo dice, aunque yo no lo sienta. Alabado sea el nombre del Señor. Mi querido hermano, Juan capítulo 14 versículo 17 y 18 dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, el Espíritu Santo, el representante de Cristo, el mismo Dios, está con nosotros y en nosotros. Porque si era posible la presencia de Dios en la nube,
por los sacrificios de machos, cabríos y corderos, cuánto más ahora con la sangre que fue derramada del verdadero Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario. Su presencia ahora es más real. Si eso fue en el antiguo pacto, como dice el apóstol a los hebreos, cuánto más ahora en el verdadero pacto. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mi querido hermano, creer a esa palabra que Dios está contigo y conmigo, necesariamente, obligatoriamente traerá reposo a tu corazón. Si tú crees esa palabra, tendrá reposo, tendrá paz. Alguien llamó a la generación cristiana del tiempo de hoy diciendo que vivimos en un tiempo de un cristianismo ateo, porque la gente escucha la palabra, lee la palabra, pero miles no creen a la palabra. Jesucristo dijo: yo estoy con ustedes, y tú y yo debemos de creer y vivir creyendo eso. Yo te pregunto, ¿cómo actuarías tú si tú entendieras y tuvieras la noción que Jesucristo a través de su Espíritu está en tu casa? ¿Cómo tú te comportarías en tu casa como esposo? ¿Cómo tú te comportarías como esposa? ¿Cómo tú le hablarías a tu pareja? ¿Cómo tú te comportarías como hijo, como hija? ¿Cómo tú actuarías cuando te sientas a la mesa a comer? ¿Qué temas hablarías? ¿Qué cosas mirarías en tu televisión o en tu computador o en tu teléfono? Porque si tengo la noción de que la presencia de Dios está aquí, como estuvo la nube con Israel de noche y de día, eso traerá una revolución a mi vida espiritual. Eso traerá a mi vida una transformación. Eso traerá a mi vida un nuevo concepto de vida. Eso traerá reposo. Me traerá paz. Porque sé que mientras duermo la presencia de Dios está ahí conmigo. Sé que en mis momentos más oscuros Dios está ahí conmigo. Sé que en mis momentos más difíciles Dios está ahí conmigo. Puedo creer que Él está ahí conmigo aún en los momentos más angustiosos. Y eso me dará paz, me dará confort, me dará esperanza. Pero también se va a convertir en una barrera para impedirme ir a la vida de pecado. Porque su presencia me hace imposible hacer tal cosa, porque Él está ahí conmigo. Gloria sea el nombre del Señor. Mi esposo no tiene que andar conmigo, ni mi esposa tiene que andar conmigo para que yo me porte bien. Yo me porto bien porque Jesucristo, el Rey de Gloria, está conmigo. El Espíritu de Dios está conmigo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Alguien se alegra en esta hora? ¿Hay un corazón que es bendecido por la palabra? Yo sé que sí. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi querido hermano y hermana, quiero terminar diciendo lo siguiente. En la vida de los hijos, tus hijos y mis hijos, ellos viven muy tranquilos. Te hablo por mis hijos. Mis hijos nunca le he visto decirme: papi, no pude dormir porque estoy pensando en los biles de la casa, estoy pensando en las deudas, estoy pensando en los compromisos. No, ellos se acuestan y duermen en paz. Ellos reposan. ¿Por qué? Porque ellos saben que sus padres van a resolver. Ellos saben que sus padres van a resolver el problema. Ellos cuando se acuestan no están pensando en la comida, que si van a haber comida. No, ellos se levantan confiados de que habrá comida en la mesa, porque su mamá le va a cocinar y su papá va a traer los alimentos. ¿Tú me estás entendiendo?
Esa es la vida que Dios está invitando a su pueblo a vivir confiado por fe. Confiado por fe, porque tú crees a la palabra, tú crees al evangelio. Y si Cristo ha hecho tanto por ti, si Cristo ha hecho tanto por ti, ¿tú crees que Él va a dejar su obra a medio terminar? No, mi querido. No, mi querido, Él va a completar la obra. Por eso dice el apóstol a los hermanos de Filipos, en Filipenses capítulo 1 versículo 6, dice: porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él es fiel y justo para terminarla. La obra que Él comenzó en la cruz, Él no va a dejar por mitad. Él la va a terminar, te va a llevar a las puertas pelinas de la ciudad de Dios con tu familia, con tus hijos. Por lo tanto, descansa, ten reposo, porque Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son responsables de ti. Joven fui y envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Escucha bien, tu reposo no te lo va a dar irte a un lugar. El reposo no te lo va a dar porque te vaya a la orilla de la playa. El reposo no te lo va a dar porque te vaya a la cumbre de la montaña o del monte. El reposo no va a venir a tu corazón porque tú salgas de la ciudad y te vayas al campo, como hay algunos que pretenden que eso va a traer descanso y reposo a tu vida. No, mi querido. Yo conozco a millonarios que tienen casas a la orilla del mar, tienen casas hermosas en la montaña, pero allí cuando están no están tranquilos, tienen zozobra, tienen angustia, porque el reposo solamente lo da la presencia de Jesucristo en tu corazón, tu confianza, tu fe en Cristo y su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Es por fe al evangelio, a su palabra, que tú tendrás reposo. Un canto, una alabanza dice estas palabras. Escucha cómo dicen: en reposo, en silencio, sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia, sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. Y dice la segunda estrofa: en el caos, en tormenta, sé que tú sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, oh, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Permíteme invitarte en esta hora a mirar al Calvario, a mirar a Cristo y lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Deja que tu imaginación se posesione de esa escena, y viniendo al Calvario, dile: Señor, me siento angustiado, tengo miedo en mi corazón, no sé del futuro, no sé qué puede pasar con mi familia, no sé qué puede pasar con mis finanzas, pero yo reposo en ti, oh Jesús de Nazaret. Yo reposo en tu sacrificio, y creo que si tú me compraste con precio, el precio más grande, tu sangre, yo creo que tu gracia me llevará al otro lado y cantaré el canto de victoria. Si ese es tu deseo, si ese es tu anhelo en tu corazón, te voy a invitar que ahí donde tú estás te pongas de pie. Ponte de pie ahí en tu apartamento, ponte de pie ahí en tu casa, ponte de pie ahí en tu trailer, donde quiera que tú estés, o detente en tu carro y haz conmigo esta oración en el nombre de Jesús. Mira, Señor, mira cada vida allí en la Florida. Mira que cada vida en algún lugar del mundo, en el norte, en el sur, en el oeste, en el este, algún lugar del Caribe, algún lugar de New York, de Atlanta,
algún lugar de Tennessee, algún lugar de Cuba, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Europa, de Asia. Señor, mire ese corazón que se pone de pie en esta hora y se rinde a la obra del Calvario y pone su fe, su confianza solo y nada más que en Cristo y su sacrificio. Señor, perdónanos porque muchas veces nuestra fe ha sido colocada en el objeto incorrecto. Hemos confiado en nosotros mismos, en nuestras propias habilidades. Hemos confiado en nuestros propios recursos. Hemos confiado aún en un lugar o irnos a algún lugar, que eso va a traer una diferencia. Permítanos entender que el reposo viene solamente de creer, de confiar, de poner fe en Cristo y su sacrificio. Señor, que tu paz insondable, tu paz que sobrepasa todo pensamiento, entra ese corazón, a esa mujer que está allí desesperada, a esa mujer que está desesperada, que no sabe qué hacer con sus hijos, que no sabe qué hacer con su futuro, a ese hombre que no sabe qué hacer porque ve el futuro incierto. Dale ese reposo que puede tener paz aún en medio de las tormentas. Gracias, Señor, gracias porque una vida está siendo levantada, un corazón está siendo restaurado por el poder de tu palabra, por el poder de la cruz, por el poder del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias por bendecirnos. En Jesús lo creemos y lo pedimos. Amén, amén, amén.